Bienvenidos a esta segunda lección sobre leyes de Newton como marco conceptual de la mecánica clásica. En esta oportunidad analizaremos la primera ley de Newton, pero antes de comenzar, recordemos su enunciado. Bien, para comenzar el análisis conceptual de la primera ley de Newton, vamos a suponer la siguiente situación. Supongamos un chico que viaja en un colectivo y es observado por un pasajero que va parado en el colectivo. Bien, supongamos que el chico va disfrazado y por eso el pasajero lo observa. Este colectivo se mueve por una calle con una determinada velocidad. Bien, desde la vereda, una persona que está sentada en un banco también observa al chico. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Para cuál de estos dos observadores que están observando al chico, para cuál de ellos dos la suma de todas las fuerzas que actúan en el niño da 0? Para responder a esta pregunta te propongo que elijas ahora tu respuesta. Vamos, lee, presta atención y elige una opción. Vamos, que el tiempo corre. Elige una opción. Vamos, elige tu opción. Bien, entonces ya habrás elegido tu respuesta. Analicemos nuevamente. El chico va sentado en el colectivo que se mueve a velocidad constante. Hay un pasajero que lo observa y hay otra persona sentada en la vereda que también lo observa. Y la pregunta era para cuál de estas dos personas la suma de todas las fuerzas que actúan en el chico da 0. Las opciones que te mostramos eran ambos, solo para el pasajero, para la persona sentada en la vereda o para ninguno de ellos. Analicemos qué es lo que observa cada uno. El pasajero, bien, observa que el niño está sentado y no lo observa cambiar de lugar, es decir, que lo está observando quieto, o dicho de otra forma, lo observa en reposo. Entonces, para el pasajero, el niño está en reposo. Bien, si el chico está en reposo, quiere decir entonces que su velocidad vale 0, pero además que vale 0, no está cambiando. Entonces, es una velocidad constante. La primera ley de Newton nos dice que si la velocidad es constante, más allá de qué valor tenga individualmente, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto da 0. Entonces, esto tiene como consecuencia que el pasajero observa que la suma de todas las fuerzas que actúan en el chico da 0. O sea que hasta acá podríamos asegurar que la B es correcta. Pero veamos qué sucede con lo que observa la persona de la calle. Para la persona sentada en la vereda, bien, el chico está en movimiento. Ahora, como el chico está sentado en el colectivo y se mueve junto con el colectivo, esta persona va a observar que el niño tiene la misma velocidad que la velocidad del colectivo. Y ya habíamos dicho que la velocidad del colectivo es una velocidad constante. Por lo tanto, recordando la primera ley de Newton, si la velocidad es constante, quiere decir que la suma de todas las fuerzas que actúan en el chico da 0. Entonces, estamos observando que para ambos, tanto para el pasajero como la persona sentada en la calle, el chico
tiene una suma de fuerzas que vale 0. O sea, que nuestra opción correcta era la A para ambos. Espero que hayas acertado. Bien, ahora, de esta situación que acabamos de analizar, podemos deducir una consecuencia muy importante de la primera ley de Newton. Nos está diciendo esta ley que hay observadores que pueden tener velocidad 0 u otra velocidad que sea constante, que van a observar que la suma de fuerzas da 0, que en este caso eran ambos. Este tipo de observadores se llaman observadores inerciales. Deben cumplir algunas otras consecuencias o reglas de estos observadores inerciales, que vamos a ver más adelante. Pero en principio decimos que los observadores inerciales son aquellos capaces de ver que la suma de fuerzas vale 0 cuando la velocidad se mantiene constante. Esa es una importante consecuencia de la primera ley de Newton. Bien, planteemos ahora otra situación para continuar analizando la primera ley de Newton. Seguramente en YouTube has visto videos de vehículos que se quedan sin frenos en una pendiente y bajan alocadamente, ¿no? La situación sería algo así, ¿no? Tenemos una pendiente por la cual desciende un vehículo. ¿Bien? La pregunta en este caso es, ¿cuánto da la suma de fuerzas sobre el vehículo y por qué? Antes de que analicemos las respuestas, elige la tuya. Vamos, lee, presta atención y elige una opción. Vamos, que el tiempo corre. Elige una opción. Vamos, elige tu opción. Bien, entonces, tenemos 4 opciones. Da 0 porque la velocidad es constante. Da 0 porque el video que estás viendo transcurre a velocidad constante. C, no da 0 porque comienza lento y aumenta la velocidad. Y D, no da 0 porque va muy rápido, ¿bien? Va a una alta velocidad. Vamos a tratar de observar primero la respuesta y tratar de detectarla. Para ello, observarás el movimiento del autito en la rampa. ¿Bien? Debes prestar atención o puedes prestar atención para darte cuenta cuál es la respuesta correcta al tiempo que tarde el autito en ir de una marca a otra. ¿Bien? Eso te va a ayudar a saber si se mueve con velocidad constante o se mueve con velocidad variable. Y eso te va a ayudar a definir a ti cuál de esas 4 opciones es la correcta. Veamos el video del movimiento. Ya. Bien, espero que luego de haber visto el video ya te hayas dado cuenta cuál de estas 4 era la opción correcta. Pero analicemos para saber. Si observas el video cuadro por cuadro, verás que el tiempo que tarda el autito en moverse entre estas marcas va disminuyendo de una marca a otra. Es decir, el tiempo que tarda en ir de acá hasta acá es más grande que el que tarda en ir de acá hasta acá. Y este es más grande que este, y este es más grande que este, y este más grande que el otro. Eso significa que el autito va cada vez más rápido. Si no pudiste observarlo pasando el video cuadro por cuadro, hay otra forma de hacerlo. Puedes pausar el video cuando el autito llegue a cada una de las marcas y tomar el tiempo con el cronómetro de tu celular que tarde en ir de una marca a otra. Lo hagas como lo hagas, verás eso, que este tiempo es mayor que este otro, este mayor que el que le sigue, y así sucesivamente. Y eso nos está diciendo que la velocidad del autito está aumentando. Es decir, tenemos el caso en que la velocidad no es constante.
Y si la velocidad no es constante, la primera ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto no da cero. Por lo tanto, la opción correcta era la C. Espero que hayas acertado. Bien. Para continuar y ya ir terminando el análisis conceptual de la primera ley de Newton, vamos a hacer otra pregunta más. Pero en este caso te la voy a plantear en una simulación. La simulación te va a mostrar un objeto en movimiento, puede ser un autito, pero va a hacer algo que acá en la experiencia no podemos hacer. Te va a mostrar cómo son las fuerzas que actúan sobre ese vehículo en movimiento. Y la pregunta va a ser, ¿qué le va a pasar a la velocidad de este objeto en función de cómo son las fuerzas que actúan en él? Pero te muestro la simulación y luego la analizamos. Bien, entonces, tenemos el objeto en movimiento, que está representado por este rectángulo azul, sobre el cual actúan las 4 fuerzas que se observan. El peso, que le aplica el planeta Tierra, la normal, que le aplica la calle, la fuerza de empuje, también la calle, y la fuerza de rozamiento, también la calle. Puede observarse que esas fuerzas son iguales entre sí en pares, por lo que la suma da 0. Peso y normal iguales, fuerza y empuje y fuerza de rozamiento iguales. También se observa un velocímetro que indica que la velocidad de ese vehículo era 0,5 metros por segundo en el momento de pausar la simulación. Ustedes tienen que decir qué va a pasar con la velocidad de ese objeto en el momento que le saquemos la pausa a la simulación. Bien, ese es el objetivo de esta pregunta. Bien, estas son las opciones para esta pregunta. Léelas con atención y elige una. Vamos, piensa, razona, piensa la primera ley y elige una opción. Últimos segundos para que elijas. Vamos. Bien, elige tu opción ahora. Bien, ahora que ya sabes cuál es la situación y cuáles son las opciones, espero que hayas elegido una. Recordemos entonces cuáles son. Se mantiene y luego disminuye, se mantiene, aumenta, primero aumenta y luego disminuye. En la simulación estás observando que la suma de todas las fuerzas va a dar 0. Y eso ya te debe dar la pauta de cuál es la respuesta correcta. Observemos ahora cómo transcurre la simulación y veamos si acertaste. Bien, como habrás observado, en el transcurso del movimiento que se ve en la simulación, el indicador de velocidad te muestra que la velocidad se mantiene, que no cambia. Es siempre 0,5 metros por segundo. Y eso está en acuerdo con la primera ley de Newton, que nos decía que si la suma de fuerzas da 0, es porque la velocidad se mantiene, es constante. Bien, entonces la respuesta correcta era la B, que nos decía que la velocidad se mantiene. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas vale 0. Con esta última pregunta hemos terminado el análisis conceptual de la primera ley de Newton. Ahora te quedará resolver las preguntas del documento de actividades y hacer el examen de esta lección. Seguramente tendrás mucho éxito. Nos vemos en la próxima lección.